Vamos a dar inicio a la predicación de esta tarde, que como ustedes ya pueden ver en la pantalla que se nos proyecta detrás mío, dice, donde la lógica termina, comienza emuná. La raíz hebrea de la palabra fe que nosotros encontramos en nuestras Biblias quiere decir emuná. Emuná, hoy para nosotros fe es el concepto que encontramos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, donde nos habla de esta fe que es la sustancia, la certeza de las cosas que se esperan. Pero emuná va mucho más allá. Por eso dice cuando termina la lógica. Emuná es algo que trasciende más allá de la lógica o del razonamiento humano. Y hoy, en estos días, es tan importante esto, que trascendamos más allá de este razonamiento, porque hoy por hoy lo que está sucediendo en nuestra sociedad, no encontramos la lógica. La gente puede decir, ¿dónde está Dios? Si esto es de Dios, ¿por qué no está atacando de esta forma? O si Dios quiere tanto al hombre, ¿por qué nos manda esta pandemia? Pero emuná quiere decir eso, ir más allá, tener una fidelidad, una fe cierta, una fe ciega, que lo que está hoy ocurriendo en este mundo es por voluntad de Dios, así es. Porque nada de lo que pase en este mundo está fuera del alcance de Dios. Todo es por su voluntad. Pero a nosotros, ¿qué nos queda hoy? Confiar, tener la emuná, la fe suficiente para creer en los dichos o en la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra todo el tiempo nos está aconsejando. Siempre hemos escuchado, le hemos dado lectura en más de una ocasión a lo que nos dice el Salmo 91, y es un hecho que lo podemos recitar de memoria. Jehová es mi pastor, nada me falta. Perdón. El Salmo 23, que le vamos a dar lectura, dice: Jehová es mi pastor. Los voy a invitar a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 23 de los Salmos. Y por respeto a la palabra de nuestro Dios, en este primer verso nos vamos a poner en pie. Y dice así el salmista David para comenzar esta predicación o la meditación de esta palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiarme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Acá encontramos, hermanos, un consuelo o un aliciente para cada uno de nosotros. Pero la pregunta que debemos hacernos: ¿creemos realmente que así es? ¿Creemos que sí, Jehová nos pastorea, que Jehová está con nosotros, que Jehová cuida de cada uno de nosotros? ¿O lo hemos dudado en algún momento? Es ahí donde termina la lógica y comienza emuná, comienza esta fe que tiene que brotar en cada uno de nosotros. No estoy diciendo, hermanos, que nuestra fe se decaiga, pero nuestra fe tiene que ser una fe ciega, una fe que vaya mucho más allá de lo que profesamos con nuestros labios. Es creerlo en nuestro interior, es entenderlo, es creer que Dios es nuestro pastor, que Él nos pastorea, que Él nos guía, que Él nos cuida, como lo decía el salmista. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiarme por sendas de justicia. Ahí es cuando empieza a operar esta emuná. Ahí es cuando empieza a operar en cada uno de nosotros la fe que profesamos tener. Vuelvo a lo mismo. No es que estemos dudando si de que tenemos fe o no. Es que nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que abrazar
la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios es firme, permanece para siempre. Y ella es la que nos conforta, ella es la que nos está diciendo que Él es nuestro Dios. Por ello, hermanos, hoy nuestra invitación, la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, y así cada uno de sus miembros, la invitación que Dios nos hace es a confiar en Él, a creer que todo esto que hoy está ocurriendo a nivel mundial es por su voluntad. Si nos llega a tocar, es por voluntad de Dios. Dios nos va a cuidar, pero como les decía, si nos llega a tocar va a ser por voluntad de Dios. Si no nos llega a tocar, bendito sea Él que ha cumplido su palabra para con nosotros. Pero no podemos dejar en el aire la palabra de Dios, porque Dios lo que ha dicho a la humanidad, lo que está escrito en la Sagrada Escritura, es su palabra. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha escrito o lo que Él ha dejado escrito por sus santos hombres en la antigüedad es para nuestro ejemplo en estos días. Dice más el libro de Jeremías, en su capítulo 16, verso 3. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nacieron en este lugar, y de sus madres que los parieren, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán por muladar sobre la haz de la tierra, y con cuchillo y con hambre serán consumidos. Aquí Jehová hablándole al pueblo de Israel. Y se dan cuenta que hay algo muy claro que aquí nos dice: en esta tierra dolorosa y llena de enfermedades. Hoy así está la humanidad. Así está el mundo para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque ya leíamos al principio en el libro de Salmos: Él es nuestro pastor, Él nos cuida, Él nos proteja. Si nosotros vamos a lo que nos dice el Señor Jesús en sus últimas palabras, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, verso 18, dice: y yo voy a estar con ustedes hasta el último de sus días, hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Dios nos ha dejado, que Él no nos va a desamparar, que Él no nos va a descuidar. Pero ¿qué nos queda a nosotros hoy? Ser obedientes, ser fieles, mantenernos firmes en esta palabra que un día por misericordia de Él ha llegado a nuestras vidas. Nosotros, hermanos, tenemos la obligación de ser el sustento para cada uno de aquellos que se encuentran débiles, de aquellos que aún no han sido llamados. Por eso este medio que la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto tiene hoy, para que la palabra que nosotros escuchamos sábado tras sábado pueda trascender más allá de estas fronteras, pueda ir y pueda llegar en cada hogar de los que hoy están conectados por este medio. Dice más el sabio Salomón en su capítulo 16 también: dice: encomienda a Jehová tus obras, tus pensamientos serán afirmados. ¿En quién debemos confiar? ¿En nuestras propias fuerzas? ¿En nuestra propia salud? No, hermanos. La invitación que el sabio Salomón nos hace hoy, que Jehová nos está haciendo, es esta: que debemos encomendar nuestra vida, debemos encomendar nuestras obras en Jehová. Nuestros pensamientos serán afirmados. No podemos dudar. Dice el libro de Marcos, en el capítulo 4, verso 40, haciendo un pequeño resumen de este verso para que podamos entender la situación, el contexto de esta escritura que nos hace el apóstol Marcos. Dice que estaban aquellos Jesús y sus apóstoles en una barca y comenzó una gran tormenta.
Y Jesús le dice estas palabras a sus apóstoles en aquel minuto y que hoy resuena para cada uno de nosotros. Y a ellos les dijo, en el capítulo 4, verso 40 del libro de Marcos, y a ellos les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mire lo que dice el Señor Jesús a sus apóstoles en aquel minuto. En un minuto donde los apóstoles temían por sus vidas, porque estaba esta tormenta. Pero el verso anterior dice que increpó a la tormenta y el mar y la tormenta se calmaron. Y ahí increpa a sus apóstoles y les pregunta, ¿acaso no tenemos fe? ¿Acaso están amedrentados? Hoy, ¿cómo se encuentra el mundo, hermanos? ¿Cómo se encuentra, querido oyente que está conectado a esta hora por este medio? Está el mundo amedrentado, el mundo está asustado por todo lo que está pasando. Y la pregunta que en aquel minuto el Señor Jesús les hace a sus apóstoles, debemos hacernos hoy nosotros. ¿Tenemos fe? ¿O acaso no tenemos fe? Y si tenemos fe, ¿por qué podríamos tener temor? Si Él es nuestro pastor, Él nos guiará, Él nos llevará por caminos seguros. Queridos hermanos, la palabra de Dios es una palabra firme. La palabra de Dios es algo que está seguro para cada una de nuestras vidas. Solamente nosotros tenemos que poner fe, tenemos que poner emuná, tenemos que poner nuestra fidelidad, nuestra confianza en Dios. Vamos ahora sí a darle lectura a lo que nos dice el salmista nuevamente, ahora en su salmo número 91, lo citábamos al principio de esta meditación, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Hermanos, preguntémonos nuevamente, ¿confiamos en Dios? ¿Creemos que Dios nos va a librar? ¿Creemos que Él es el Omnipotente? ¿Que Él es nuestro escudo? ¿Que moramos bajo la sombra de Él? Eso es emuná, es trascender. Si ya teníamos una fe, hermanos, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que hacerla verdadera, tenemos que hacerla viva en nuestras vidas. Nosotros tenemos la obligación de mantenernos firmes, de no entenebrecernos, de no tener miedo, para que así la gente vea y crea. Ciertamente a lo mejor hemos hecho semanas de oración, ayuno, pero la voluntad de Dios, hermanos, es una. Es que el hombre, en el peligro, en la tormenta, cuando se ven conflictos, se acuerda de Él. Nosotros no solamente ahora, hermanos, deberíamos estar en semanas de oraciones, en semanas de ayuno, sino que en todo tiempo debemos mantenernos firmes, porque Él es el Omnipotente, Él es el abrigo, el Altísimo. Dice, Él es nuestra esperanza, nuestro castillo. Y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni a saeta que de día vuele. Hermanos, qué gran confianza tenía el salmista David. Él trascendía mucho más allá. Su fe iba más allá del pensamiento humano. Él practicaba realmente emuná. Yo los invito, hermanos, que ustedes puedan buscar o puedan leer sobre esto de emuná, que es la raíz hebrea de la palabra fe, como decíamos. Porque nosotros vemos lo que nos dice la Escritura sobre fe, pero de leerlo a practicarlo, ahí es donde está la gran diferencia. Ahí es cuando nosotros debemos demostrar que nuestra fe, nuestra confianza hoy, hermanos, no está puesta en este mundo. Que nuestra esperanza
no está puesta en los hombres, que nuestra confianza, nuestro amor, nuestra fe no está puesta sobre nadie de este mundo. Nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en los cielos. De allí viene nuestra seguridad, de allí viene nuestro castillo, de allí está nuestra sombra. Eso es fe, eso es creer que Él nos cuida, que Él está con nosotros. Hermanos míos y queridos oyentes en esta hora, la palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa, pero no solamente en estos tiempos, no solamente en el tiempo de aflicción, sino que en todo tiempo es alimento para nuestras vidas. En todo tiempo nosotros debemos escudriñar las Escrituras. El Señor Jesús nos dice escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y así es. Nosotros tenemos, hermanos, esta gran necesidad cada uno de nosotros de poder entender, de poder escudriñar las Escrituras para saber cuál es la buena voluntad de Dios y así poder ponerla por obra. Vamos a seguir leyendo ahora en el libro de Deuteronomio, capítulo 30 del libro de Deuteronomio, verso 16. Vamos a leer del verso 15 en adelante para que podamos entender. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Mira, hermanos, lo que nos dice hoy la palabra de Dios. No es nada nuevo, no es nada que haya estado oculto. De hecho, si nosotros leemos los versos anteriores a todo esto, nos dice que la palabra de Dios no está encubierta, no está en los cielos para que digamos quién subirá al cielo, nos la traerá y nos la hará oír. No está al otro lado del mar para que alguien cruce el mar, la traiga y nos la haga oír, para que la cumplamos. Está muy cerca de nosotros. Y Él nos dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y nos aconseja de buena manera. Y nos dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos, y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus derechos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. La única forma que tenemos para que Dios nos pueda bendecir, hermanos, es ser obedientes a Él. Es de escuchar su palabra, de prestar oídos a ella, de saber cuál es la buena voluntad de Dios y seguir por esos caminos. Él ha puesto este libre albedrío, la vida y la muerte, el bien y el mal. Y Él nos aconseja sabiamente y nos dice, elige la vida, elige servirme a mí, porque yo voy a ser tu pastor, yo te voy a guiar, yo voy a ser castillo fuerte, escudo de adarga, dice la palabra. Y en eso debemos confiar. No podemos estar amedrentados como en aquel día sus apóstoles. No podemos tener miedo. Y Él nos hace la pregunta, ¿acaso no tenemos fe? ¿Acaso nuestra fe está puesta en los cielos? Si hemos de morir, hermanos, que sea sirviéndole a Él. Si hemos de vivir, que la honra y la gloria sea para Él. Pero no nos amedrentemos con estas cosas, porque sabemos que esto viene de parte de Dios, que Dios está con nosotros. Hermanos, recuerden todo lo que pasó en aquel tiempo el pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Y ninguna plaga a ellos les tocó. Y con algo tan simple, hermanos, que era obedecer. Nosotros también hoy debemos obedecer. También tenemos que ser fieles para que Jehová escuche nuestro clamor,
para que Jehová sea con nosotros, para que Jehová coloque sus ángeles a nuestro alrededor y nos cuide, para que nada de esto acontezca, porque estamos seguros, hermanos. Nosotros tenemos fe y nuestra fe trasciende este mundo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahora en el libro del Éxodo, en el capítulo 30 del libro del Éxodo, verso 16. Perdón, hermano, vamos a leer 19. El libro del Éxodo, capítulo 19, verso 4 al verso 6. Éxodo 19, verso 4 al verso 6. Dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Podríamos decir, hermanos, que en aquel tiempo le estaba hablando a aquel pueblo que salió de Egipto. Pero estas palabras están tan válidas como ayer, como hoy y para mañana. Dice y nos explica que nosotros vimos lo que él hizo a los egipcios. Pero así como también hirió a los egipcios, a ellos les dio 2 grandes alas de águila y los cubrió. Pero aquí hay algo muy importante que nos aconseja y nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. O sea, nos está dando la oportunidad de la vida, pero a su vez nos está diciendo cuál es el método, cuál es la fórmula para poder heredar esta vida eterna, para poder ser un real sacerdocio, gente santa, para que seamos un especial tesoro para Él. Y es oír su palabra. Y no solamente oír, como dice el libro de Santiago, sino hacerla. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la ley de Dios. O hacedores de su palabra, hacedores de la voluntad de Dios. Para que podamos tener opción, para que podamos tener oportunidad a la vida eterna. Cada uno de nosotros anhela esto. Cada uno de nosotros tenemos un nivel de fe. Todos de una u otra manera tenemos fe. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy: ¿qué debo hacer para aumentar mi fe? ¿Y sabe cuál es la palabra clave en todo esto, hermanos? Creer. Creer y hacer. Creer que lo que Dios ha dicho, así es. Que si Dios nos ha dicho que nos va a cuidar y nos va a proteger, así es. Y ponerla por obra, para que vivamos nosotros y nuestra descendencia después de nosotros. Qué fácil es el método de Dios. Qué fácil es poder heredar la vida eterna. Qué fácil es poder alargar la esperanza. Qué fácil es poder darle esperanza a nuestros hijos. Qué fácil es poder hacer la voluntad de Dios. Qué fácil es agradar a Dios. A veces decimos y nos complicamos: ¿qué puedo hacer para que todo esto pase? Hermanos, déjenme decirles que en este minuto nada podemos hacer. Lo único que podemos hacer es mantenernos firmes, mantenernos unidos en el Espíritu, mantenernos con una fe, con una moral,
con una esperanza cierta que Dios está con nosotros, que Él cuida nuestra entrar y nuestro salir. Hermanos míos, muchas veces hemos dicho que la palabra de Dios es la verdad. Este es el minuto para ponerla en obra. Este es el minuto para que usted, que aún no se ha decidido en que Dios sea su pastor, en que Dios sea su guiador, de que Él lo lleve a pastos seguros, que usted se decida. Estimados hermanos, estimados oyentes, nuestra fe, nuestra emuná, que trascienda este existir, que trascienda más allá. No le busquemos explicaciones a esto porque no la vamos a encontrar. Solamente nos queda ser fieles, solamente nos queda, hermanos y estimados oyentes, mantenernos firmes y confiar que Dios es nuestro escudo. Vamos a leer un último verso, hermanos, para terminar esta meditación de esta tarde por este medio, y la vamos a darle lectura en el Salmo 119, palabras nuevamente, hermanos, del salmista David. Pese a todo lo que pudo haber hecho el salmista David, su fe, su emuná trascendió su tiempo. ¿En qué forma trascendió? Que hoy podemos leer lo que él escribía inspirado por Dios. Qué lindo sería, hermanos, que lo que hoy nuestra obra hace pueda trascender más allá, que pueda trascender a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Pero nosotros, hermanos, para eso debemos dar un buen testimonio hoy. Creer. Esa es la clave para el éxito en nuestras vidas espirituales. Tener fe, tener emuná. Dice el Salmo 119, verso 1 y verso 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cuánta fuerza ha ocupado usted para buscarle a Dios? ¿Qué ha hecho para buscar a Dios? Busquémosle de corazón. No le busquemos por miedo. No le busquemos porque estamos atemorizados, estamos amedrentados. Busquémosle porque sentimos la necesidad de Él. Necesitamos a Cristo y a Dios en nuestras vidas. Hermanos míos, esperar que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en esta tarde y Dios pueda hacer vida su palabra en cada uno de sus corazones.